Nos vamos con el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y la vicepresidenta Raquel Peña, quienes encabezaron ayer miércoles el 45º Consejo de Gobierno, donde el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, informó que el gobierno ha hecho una inversión en esta provincia, es decir, en San Cristóbal, donde se hizo el Consejo de Gobierno, en áreas estratégicas que superan los 25,000 millones de pesos en obras ejecutadas y otras que están en ejecución. Es importante que muchas de estas obras puedan impactar el nivel de vida de las comunidades de la provincia de San Cristóbal, que ha tenido en los últimos años un crecimiento demográfico no organizado, no planificado, sobre todo por irse convirtiendo en una ciudad dormitorio de mucha gente que trabaja y produce riqueza en el Gran Santo Domingo y pernocta y tiene pues su área de descanso en San Cristóbal. Esto pues no hay dudas de que condiciona mucho los servicios públicos, el tránsito, el transporte, los parqueos, todos los aspectos de servicios de San Cristóbal que deben ser reforzados con infraestructuras de mejor condición, con la llegada del agua allí donde falte, de aguas servidas, etcétera, etcétera. Se elevó a 4 el número de lesionados tras caer un vehículo desde el segundo piso de un parqueo hacia el interior de un supermercado acá en la capital, 27 de febrero con Lincoln. El video ayer a todos les llegó, se viralizó como se utiliza ahora en el lenguaje de la generación digital y definitivamente es horroroso. Evidentemente la suma del error humano, la posibilidad de tal vez haber tenido, ahora se hará de seguro una mejor barrera que impida que un vehículo con su peso y velocidad pues pueda atravesar las barreras que allí estaban colocadas. Bueno, pues todo lo que puede ser revisado seguro que lo será por parte de esa empresa que sabemos es bastante responsable y que, bueno, esta desgracia nadie quiere vivirla. Debió ser un susto enorme. Los heridos ojalá que puedan superar a la brevedad esta circunstancia, este trauma, y definitivamente a uno se le pone la piel de gallina en pensar el escenario más tétrico que pudo haber pasado, el más fatal, que gracias a Dios no ocurrió. La Corte plaza solicitud de apelación en la que Jochi Gómez y Hugo Veras buscan salir de la cárcel. Pedro Vinicio Padovani Báez, ex encargado del Centro de Control de Tráfico del Intran, también busca una medida menos gravosa de coerción. Las medidas de coerción impuestas a los imputados dentro de esta operación, pues permite dentro del derecho, es un legítimo derecho de los imputados, intentar variarla, apelar para que el juez pueda considerar otros elementos que la ley indica, y esto, hay que decirlo, es un derecho que les asiste, pero que no necesariamente tiene que ser concedido y que donde tienen que simplemente triunfar, imponerse los criterios que el juez considere pesan más al momento de ofrecer la misma. Hoy se inaugura la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2024. El acto va a tener lugar a las 7 de la noche en el Teatro Nacional Eduardo Brito, según informó el Ministerio de Cultura. Seguimos creyendo que la feria, si bien es importante, puede todavía mejorar para seguirse convirtiendo en un lugar que incremente la relación, sobre todo de la juventud, con la lectura, atraerla al ejercicio de leer. La lectura, tanto digital como en libros físicos, es importante. Yo los dos métodos los valoro, no voy a entrar en discusiones baladíes de cuál es mejor que la otra o si hay una sola que brinda la capacidad de uno generar conocimiento. Leer y leer hasta que duela y hasta que nuestro cerebro sea capaz no solo de memorizar información como a veces solo se nos enseña en las escuelas en una pedagogía muy básica, sino a descomponer, analizar, relacionar y hacer todos esos ejercicios que permite luego el uso racional del conocimiento, lo que de verdad es la inteligencia, ¿no? En las internacionales, el presidente Joe Biden felicitó a Donald Trump, le extendió una invitación a la Casa Blanca. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, felicitó a Donald Trump por su victoria y anuncia su compromiso de una transición presidencial sin sobresaltos. Mientras esto ocurra, en el tono que hasta ahora se ha tenido, creo que es una buena señal para bajar un poco las aguas, para reducir un poco la temperatura del motor, que no puede ser más alta en términos de polarización y enfrentamiento. Ojalá que este tipo de gestos, así sean elegantes y caballerosos, tal vez no sean trascendentales en términos de políticas públicas, bueno, pues puedan ayudar a ir variando la tónica de los últimos meses de una campaña agresiva de intercambios sumamente fuertes y que pueda ir ayudando a concentrarse en los verdaderos problemas del pueblo norteamericano, por el cual votó como votó. De hecho, votó como votó en defensa de sus legítimos intereses en muchos casos, mal entendidos o no, no importa. Es la decisión legítima del pueblo norteamericano, aunque muchos le juzguen es el peor de los errores democráticos e institucionales. Hay que exigirle igual que al anterior presidente, al que viene, y al anterior, y al anterior, y al que viene, y al que viene. Wall Street se mantiene al alza
a media sesión este miércoles después de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos y que expolió bastante fuerte la subida en varios distintos mercados. Esta reacción podría estarse produciendo en la medida en que se entiende que ya habiendo pasado la etapa de la campaña, esto suele ser favorable para el manejo de la economía, así como también el hecho de algunas promesas de campaña que son interesantes para las corporaciones y los negocios, tanto de gran escala como de mediana, en términos impositivos, en términos del lenguaje que utilizó muchas veces la candidata demócrata de control, de hablar hasta de control de precios, una barbaridad, o de culpar a las corporaciones por la inflación, que es la salida siempre corta que se han usado en varios países cuando se habla del tema de la inflación. El presidente, el director del régimen venezolano, porque los presidentes se eligen en elecciones democráticas, expresó este miércoles que la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos supone un nuevo comienzo para ambos países, sin relaciones diplomáticas de 2019 rotas entonces por el gobierno chavista durante el primer mandato del republicano. Esto es volver a empezar. Ya veremos después los videos de hablando de Trump, Mr. Trump, allá en Caracas. El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan emitió este miércoles una advertencia de inundaciones y deslizamientos de tierra para varios municipios de Puerto Rico, capital de San Juan, la capital de Puerto Rico, que también ha estado bastante afectada por las precipitaciones. Rafael, el huracán Rafael, cruzó este miércoles el occidente de Cuba de sur a norte como un huracán de gran intensidad, dejando a su paso una enorme estela de destrucción, incluido un nuevo apagón total en el país que ya venía siendo golpeado por deficiencias del servicio eléctrico. Llegó a tener vientos sostenidos entre 185 kilómetros por hora y lluvias de hasta 200 litros por metro cuadrado, de manera que Cuba, lamentablemente para el pueblo cubano, otra vez la naturaleza se enzarza junto a los problemas que ya son gravísimos de otro huracán que es el histórico y que tienen desde 1959 y que ha estado asolando en estos días con las fallas del servicio eléctrico y lamentablemente pues de todo lo necesario para que los cubanos pues puedan al menos tener unos servicios públicos medianamente confiables y que puedan servirles en medio de su escasez y de sus dificultades. Bueno, han salido una vez más, fueron compartidas el día de ayer las informaciones del Banco Central sobre la economía dominicana, habla de su fortalecimiento, habla de la disminución de la inflación a 3.16, así como también la estabilización de algunos precios. Sin embargo, la hoja completa no es necesariamente una loa ni una serie de poesías consecutivas. Hay evidentemente áreas de las que adquieren los dominicanos, muy especialmente de la salud, que siguen estando altas en el acceso de los consumidores. La tasa interanual es de 3.16, eso es la tasa en relación a octubre del año 2023 hacia octubre del año 2024. Las tasas de septiembre se habían ya reducido el año pasado de septiembre de 2023, tomando en cuenta el de 2022, están bajando de 3.29. Agosto había estado en 3.42 y julio en 3.54. Se estaba dando una escalera de reducción de un nivel de inflación que llegó a ser bastante alto tras la pandemia y que estuvo muy cerca de alcanzar el doble dígito. No llegó a ocurrir, pero fue muy difícil para los bolsillos de muchos dominicanos que están siempre al borde de la línea entre sus ingresos y sus egresos, que están ahí 0,0, que en algunos casos incluso necesitan el endeudamiento temporal para tratar en algunos momentos de pagar ese endeudamiento por el consumo normal, digamos, rutinario que tienen dentro de sus vidas. Esto también hay que acompañarlo de una disminución leve, pero importante, seguirla descendiendo de la inflación subyacente. Hay que seguir viendo cuál es la política monetaria a seguir. Muchos países están tomando la decisión de seguir controlando la emisión monetaria. En nuestro país sabemos que eso se ha manejado con criterio, pero tiene todavía, y sucede muchos años preelectorales, pasó en varias oportunidades, la presión sin dudas de un gasto que se amplía muchas veces, sobre todo por la idea de convertir el gasto social en una enorme sombrilla que a veces excede las verdaderas necesidades de quienes la reciben. El Banco Central, sabemos, ha sido manejado con una visión sumamente equilibrada, por eso ha tenido un director que mucha gente relaciona a la idea de la estabilidad macroeconómica. En fin, hay unos detalles interesantes de esta mención que se hace con respecto a los indicadores en materia económica. Miren, señores, tras la información de las
elecciones de los Estados Unidos y todo lo que el día de ayer se habló, y falta por hablarse, el tema no se agota. Hay que volver, como decíamos ayer en la parte final del programa, al frente local, como decía aquel noticiario. Y hay que volver a las problemáticas que nos enfrentan, a las problemáticas que dividen la opinión, que generan exigencias normales y bastante legítimas de una parte del pueblo dominicano. Esta semana hubo un encuentro de la prensa, de una parte importante de la prensa nacional, con el ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, canciller Roberto Álvarez. En este encuentro se establecieron las razones y se mostraron, obviamente desde el lenguaje institucional, desde la autoridad institucional, los términos, los detalles de un acuerdo que en la explicación que daba la Cancillería reafirma, ratifica unas condiciones de negociación con el Reino de los Países Bajos, que es el nombre oficial del país que solemos llamar Holanda, y que es todavía, pues, como metrópoli, como país centralizado, continental, allá en Europa, un país que se extiende a través de diversos lugares del mapa, incluyendo el Caribe Sur, donde las islas de Aruba, Curazao, Bonaire, la ABC, pues forman parte de su reino. Ya no como colonias, ya no como extensiones de ultramar, sino que han ido adquiriendo a través de leyes y modificaciones constitucionales el carácter de territorio soberano como tal. La otra gran extensión territorial, que había sido la Guyana holandesa, ya adquirió su independencia. Surinam ya es un país autónomo del Caribe, perdón, del norte de Sudamérica, aunque con costa caribeña. Y sin embargo es un país con una gran influencia, está debajo de la esfera cultural, política, de inversión comercial, obviamente del Reino de los Países Bajos. No estamos solos en el vecindario del Caribe. A veces hay quien habla, imbuidos a veces del mejor de los espíritus, de que nuestro país pueda salir ganancioso de estas cosas, como si estuviésemos solos en el Caribe, y no lo estamos. No lo estamos, somos parte de un ecosistema de naciones, de países, algunos de ellos ya independientes de sus anteriores relaciones con la metrópoli, otros bajo mucha influencia todavía, y algunos que ya directamente forman parte de su territorio y cuyos habitantes tienen su nacionalidad. Y es el caso precisamente que ocurre con la ABC, Aruba, Bonaire y Curazao, como ocurre con algunos lugares de los todavía territorios que tiene el Reino Unido también en nuestra parte. La argumentación que hace la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, debe, por lo tanto, para aquellos que ayer y todavía en algunos encuentros, en algunos actos que se han hecho en estos días, e incluso en la presencia en cabina de algunos de nuestros colaboradores dominicales, de los sabios de la Z, como es nuestro querido Pelegrín Castillo, un hombre con una gran conocimiento y criterio de estos temas, de la discusión del Estado archipelágico, del derecho del mar y de otros temas importantes, el general Miguel Ángel Cordero en su doctrina de seguridad, porque tan pronto se delimitan los límites de una nación, límites marítimos y terrestres, se tiene que establecer de inmediato una política de asegurar esos límites, de colocar las boyas, de colocar los equipos, de hacer la delimitación correcta, de que los barcos o los navíos dominicanos se relacionen a esos límites y puedan salir a defender las áreas de influencia y las áreas que son solamente posibles de ser explotadas por dominicanos. Eso es importante, sobre todo en el derecho de mar. La crítica, por lo tanto, el señalamiento, y yo agregaría la acusación que muchos hacen de un acuerdo espurio, inconstitucional, le han llamado, tiene que ser acompañada no solo del uso de adjetivos, no solo del uso de calificativos, tiene que enriquecerse con la parte técnica y de datos específicos. Si la Cancillería habla de una obtención en ganancia de unos 30 y tantos kilómetros cuadrados, que serían unas menos millas náuticas, habría que dividir en 1.6, me parece, 1.7, tendría que ese dato ser contrastado por quienes tienen todo el derecho a hacerlo, insisto, pero deben argumentar sus posiciones, enriquecerlas y decir, no hay tal ganancia. La pérdida equivale a tanto o a cuánto. El tratado es lesivo para la República Dominicana porque pierde el derecho sobre tal o cual área que antes le correspondía. Si se ratifica lo que antes existía y se dice que se pierde, entonces dentro de esa ratificación se tiene que explicar en qué parte de la fórmula acordada se está cediendo y concediendo lo que no se puede enajenar, lo que constitucionalmente no se puede y no se debe quitar a la República Dominicana. Es necesario, señores, que el debate, como todos los debates de políticas públicas, como todos los debates de decisiones importantes para el país, se hagan con claridad, se hagan de la forma más argumental posible. No basta
con yo sentarme a decir es malo. Y es malo porque sí, porque lo digo yo, o porque lo hace él, o porque el que lo hace yo desconfío de él, o porque quien lo hace 20 años dijo tal cosa. Tiene que quitarse ese velo y necesariamente establecerse cuál es la falta que tiene la negociación, cuáles son los aspectos que se entienden, se pierden. El Ministerio de Relaciones Exteriores está y ha estado obligado a dar explicaciones, pero hay que decir que las ha estado dando. Esas explicaciones podrán no ser satisfactorias para esos ciudadanos dominicanos, muchos de ellos altamente conocedores del tema porque pasaron tal vez por la vida militar a través de la Armada o el Ministerio de Defensa, son gente que manejó información y que tiene, yo no tengo ninguna duda, una información espectacular en muchos casos y que a mí me encanta escuchar cuando hablan. Honestamente uno aprende, tanto en su terminología como de los temas que dominan y que hablan, a mí me parece fabuloso. De manera que es importante llamar al debate. En democracia se puede y se debe, cuando se tienen las razones, disentir con el que manda, con el que gobierna, con las personas que están encargadas de las distintas áreas del poder. Por supuesto que sí. Vamos a enriquecer el debate, vamos a atraer el tema sobre nuestra geografía física y política, que es un tema al que los amantes de las ciencias sociales, entre los que me incluyo, nos parecen fabulosos. Las fronteras del mundo son en muchos casos las cicatrices de la historia. Son en otros casos la imposibilidad de la naturaleza a que la parte política se sobreponga a ella, como pasa con ciertas cordilleras o ríos. Y en muchos casos tienden a llegar como los acuerdos ya entre soberanías que como estados de derecho generan algún nivel de respeto y equidistancia. Cualquiera que sea la naturaleza de una frontera, hay que decir que deja de ser solo geográfica, se convierte en política y pasa a ser económica en muchos casos. Defendamos cada milímetro, por lo tanto, cada nanómetro, si es posible, de nuestra soberanía, que es la medida más pequeña que manejo, y ojalá que podamos salir de esta situación con un debate que llegue a conclusiones y certezas, pero acompañemos las posiciones con argumentos específicos que hoy los mapas, los diagramas, que hoy obviamente todo el acceso a la geolocalización marítima, a los satélites que permiten el uso de los mapas de GPS o de varias plataformas, de Google o de otras, nos permiten. Establezcamos un debate basado en conocimiento y hagamos de esto algo ganancioso para la alta política y los altos funcionarios y la alta ciudadanía que maneja ese tema, para que nosotros los que sabemos menos, los legos, también nos podamos instruir y encontrar ganancia en esa situación. Nos vamos a la pausa. Al retorno de la misma, vamos a estar de lleno abriendo la participación a nuestros compañeros del Gobierno de la Mañana y la Z101 en este jueves 7 de noviembre. Llévatelo, Cundo.